Y vamos a hablar con Sebastián Salgado, que es periodista especializado en Medio Oriente, para seguir desarrollando este tema. Lo que podría decir, como decía Gaby, el comienzo de un conflicto difícil, sí, y será el primero de muchos que se viene con respecto al agua, tal vez en el futuro. Sebastián, ¿qué tal? Pablo Vicente, Gabriel Pulvirente y Belén Martínez, te saludamos, todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Belén, un saludo para usted. Gracias por atendernos. Bueno, recién te lo estaba explicando Gabriel con respecto a lo que podría llegar, que más allá de que todavía, como él decía, no está en carpeta, que sea un enfrentamiento bélico, podría derivar en esa situación. Yo lo veo como un recurso muy difícil de que pase. Recordemos que Egipto también, durante la presidencia de Nasser, realizó la famosa presa de Asuán y tuvo de alguna manera, incluso te diría hacia el interior del propio Egipto, muchísima resistencia, que eso fue durante la década del 50. Para los egipcios el Nilo es la vida misma, pero también lo es para los países que están río abajo, ¿no? Como bien decía el colega, en Sudán y en Etiopía. Pero lo cierto es que aquí se mueven matices políticos de una dimensión continental que trascienden, ¿sí?, a los propios tres países que involucran a esta situación. ¿Por qué lo digo? Porque en el contexto en que el presidente Nasser de Egipto construyó la presa de Asuán, también para Egipto tener su propia energía hidroeléctrica, quien ayudó a financiar ese proyecto en ese contexto fue la Unión Soviética. Y en el actual contexto de la construcción de la presa, de lo que se conoce como la presa del Gran Renacimiento etíope, que es interesante pensarlo también en esos términos, ¿no? ¿Qué es lo que significa para los etíopes esta represa? Porque también Etiopía, más allá de que ahora la conozcamos, ¿no?, como un país pobre en muchos sentidos, supo tener un momento de esplendor al punto de que era prácticamente un imperio en época de la reina Saba. Ahora, en este contexto político de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, los principales capitales externos en el continente africano son chinos. Por eso hay que entender que quien se oponga a la represa del Gran Renacimiento etíope se está oponiendo al financiamiento de los capitales chinos, que son una realidad en el continente africano. Lo que decía el colega es absolutamente cierto. De lo que se está poniendo en juego ahora son los tiempos de llenado de esta presa, porque si los plazos de Egipto quieren hacerlo, digamos, en un tiempo relativamente corto, relativamente largo, perdón, para que a ellos el flujo del Nilo Azul no les baje los niveles de agua que tienen actualmente, obviamente Etiopía, que estuvo 10 años construyendo esta represa, va a querer ponerlo en funcionamiento muy rápido y por consiguiente cortar el flujo de lo que sería río arriba, que como sabemos llega hasta Alejandría en el Mediterráneo. Entonces, esta disputa yo no creo realmente que llegue a un conflicto bélico. Si hubiéramos estado pensando en la presidencia del presidente Sadat en la época de Egipto, podría llegar a ser una cosa diferente, pero hay que recordar que también el presidente Abiy Ahmed de Etiopía en este momento es un premio Nobel de la Paz. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es un presidente joven, es un presidente que llegó a terminar con lo que era un conflicto de 20 años por cuestiones limítrofes entre Etiopía y Eritrea, que Eritrea era parte antiguamente de Etiopía. Bien. Por eso pareciera que están dadas las condiciones políticas para que a nivel diplomático estas cosas pudieran solucionarse desde mi punto de vista, ¿no? Sebastián, te molesto con una consulta. ¿Qué estuvo pasando entonces durante todo este tiempo? Sabemos que es la primavera árabe, pero nadie en Egipto se dio cuenta de estos planes de Etiopía. Bien dijiste recién, 10 años de construcción de la represa, la planificación y demás. ¿Qué pasó en Egipto? ¿No llegó la información como para decir, mira, están construyendo una represa en Etiopía que nos va a terminar afectando? Parece que el conflicto recién ahora toma relevancia. Lo que pasa es que tenemos que recordar que hasta hace un año había un gobierno en Etiopía, hasta principios del 2019, que había gobernado durante 40 años, que era una coalición de partidos con el cual había, digamos, una comunicación diferente con el Cairo. Pero que desde que Addis Ababa tiene este cambio de gobierno, con un presidente, si se quiere, más liberal en cuanto a sus políticas,
asume este cambio de gobierno con una especie de revuelta social. Si vos querés, podemos llegar a compartir hijos, desde mi punto de vista, de la mal llamada, ¿no?, Primavera Árabe. Y le cae esta represa prácticamente terminada a una persona que no había participado de lo que es la construcción. Entonces, esto cambia la perspectiva política en el momento que la represa se está terminando. Egipto siempre la estuvo siguiendo desde muy cerca porque ellos dependen exclusivamente de los flujos del río Nilo. Pero este cambio político, evidentemente, no lo habían tenido en cuenta. Por eso ahora están tratando de llegar a un acuerdo con Sudán, de llevar esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero yo creo que lo que pueden llegar a hacer son sanciones en caso de que Etiopía no les dé el flujo de agua que ellos esperen, pero no creo que la posibilidad de un conflicto armado beneficie a ninguna de las partes. Sebastián, estaba leyendo información que se llevó adelante el 21 de julio la cumbre de la Unión Africana y que Egipto dice que están haciendo justamente todo lo contrario a lo que habían decidido. ¿Qué habían decidido en ese momento? Lo que pasa es que la Unión Africana, su primer premisa, vamos a decir, es justamente primero erradicar los conflictos bélicos en ese continente, ¿no? Etiopía es un país que se agua porque de donde surgen estas aguas están prácticamente a 2.000 metros de altura. Y por otra parte, las historias de los conflictos bélicos de Etiopía siempre la han desfavorecido en tanto y en cuanto la dejaron sin salida al mar. Eso es importante. Etiopía tenía salida al mar, como tenía Bolivia hace 150 años, pero ahora tiene que negociar cada uno de sus productos con Eritrea, con Djibouti, para tratar de comercializar. El crecimiento de Etiopía, apoyado por la Unión Africana, ha ido creciendo en los últimos años, pero ellos tienen solamente un tercio de su población con acceso a la energía eléctrica. Entonces, el país que es el gran tanque de agua del continente africano nunca estuvo pudiendo usar, primero, su salida al mar que perdió, y por otro lado, el acceso de esos flujos de agua para beneficio de su propia población. Por eso la Unión Africana es como que de alguna manera siempre ha estado alentando el desarrollo etíope, lo cual para Egipto ha sido como mirado con cierta desconfianza, porque fue el propio Nasser el que promovió el panarabismo, sobre todo en el continente africano, y eso de alguna manera se le volvió en contra en un momento político en que él, bueno, murió y terminó la presidencia de manera abrupta. Bien. Sebastián, en el medio de todo esto está Sudán, que aparentemente está a favor de la represa porque regularía el flujo de agua que últimamente vimos que es bastante inconstante. ¿Hay alguna otra oposición de parte de Sudán, más allá del tema del flujo del agua? Te estoy escuchando muy cortado. No hay problema, te lo repito. Me preguntás algo en relación a Sudán. A Sudán, sí. Y el flujo. Sí, lo importante para Sudán también es recordar que la propia represa del Renacimiento etíope está a 15 kilómetros de la frontera con Sudán. Pero Sudán tiene la suerte de que en Jartum se cruzan los dos, ¿no? El Nilo Azul y el Nilo Blanco. Claro, ahí y significan. ellos pareciera que no deberían tener un problema en el flujo constante e inmediato. El problema es que Sudán no tiene la fuerza política que siempre ha tenido Egipto a nivel mundial, ¿no? Entonces, Sudán en este momento lo que le conviene es aliarse con Egipto políticamente para hacer un reclamo conjunto en caso de que el flujo del río no es lo que Etiopía está prometiendo en este momento, ¿no? Por eso es como que Sudán y Egipto están formando una especie de coalición para llevar sus protestas de manera conjunta, por un lado a la Unión Africana y por otro lado también al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muy bien, Sebastián, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande de parte de todo el equipo de La Voz de la Ciudad.